Hola a todos, bienvenidos a mi casa. Hoy prepararemos de almuerzo el tradicional bori bori de gallina casera y les invito a que pasen a ver cómo es el proceso. No es el siguiente, es el primer paso en realidad. El primer paso para preparar nuestro bori es, hay que tener preparado la carne de la gallina, nuestra verdura y un poquitito de zapallo para que le dé una consistencia más cremosa, digamos. El siguiente paso es llevar a fuego nuestros ingredientes. Primero llevaremos la gallina a freír un poquitito para luego mezclar con las verduras. ¿Sí? Agregaremos un poco de aceite a la olla precalentada y tiramos nuestra gallina para que se pueda cocinar un ratito. El siguiente paso es agregarle las verduras a la gallina. Vamos a agregarle ya porque si no se nos quema. Agregamos bien todo y dejamos por un momento otra vez. Revolvemos bien todo con la verdura. Dejamos un ratito aquí para que se cocinen juntos. Bueno, de vez en cuando revolveremos nuestra comida para que no se nos queme. Mientras tanto, avivaré el fuego para que esté bien caliente. El siguiente paso es agregarle agua hirviendo a la gallina. Vamos a agregarle una buena cantidad para que pueda hervir. Agregamos sal, cantidad necesaria. Si hace falta, luego le agregaremos más. Bueno, mientras la sopa o el caldo queda hirviendo, iremos a preparar la harina de maíz. Generalmente tenemos preparado la harina de maíz, pero esta vuelta ya no teníamos, entonces tuve que hervir para moler y preparar otro nuevo. Mamá, mira todas mis plantas. Ya tenemos listo, molido el maíz y ahora vamos a sacar la harina de maíz para hacer el bori bori. De esta manera vamos a sacar la harina del maíz usando un sedazo o el famoso nupe, es en guaraní. ¿Sí? Y esto es para nuestro bori bori. La hierba o el condimento que le da un sabor especial al bori bori de gallina casera es el orégano. Entonces vamos a llevar unas ramitas de orégano para agregar a nuestro bori bori. A la harina de maíz vamos a agregarle sal, queso y luego el caldo de la gallina para formar las pelotitas. Solo un poquitito de sal y queso. Mezclamos todo. Nuestro
último o penúltimo paso es agregarle el jugo de la sopa a nuestro preparado o a nuestra harina de maíz con queso y sal. De esta manera le agregamos un poco del jugo con todas las verduras. Y ahora iremos a hacer las pelotitas o el famoso bori bori. Ahora mezclaremos todos los ingredientes, haremos una pequeña masa, en este caso vamos a hacerlo con la mano. De esta manera para ir formando la masa para hacer el bori bori. Aquí tenemos la masa ya lista, llena de queso y llena de sabor. Ahora vamos a hacer nuestro bori bori para volver a poner al caldo y cocinar todos juntos. De esta manera vamos a ir haciendo. Que no es el bori bori perfecto, pero va a salir rico. Para terminar nuestro bori bori, vamos a agregarle al caldo nuestro preparado o nuestra preparación de harina de maíz, queso y el jugo de la gallina. Agregaremos todo. De a poquito. Para terminar nuestra comida, le vamos a agregar el orégano, que le va a dar un toque especial, un sabor especial. Orégano fresco. Ya está listo. Y ahora sí, ya está listo nuestro bori bori. Y ahora vamos a comer. Se ve fin.